Hola, muy buenas noches. Yo quisiera agradecer a los 7 suscriptores que se han unido a esta comunidad paranormal. Yo soy Armando y trabajé más de 20 años como tractorista allá en Sonora. Me ha tocado ver tormentas, volcaduras, fierros tronados, pero lo que vi esa noche, eso me quebró por dentro, compa. Esto fue en el 2019 en un rancho que le decían el Tejabán. Era un terreno grande, pero había una parte que nadie quería tocar. Decían que era muy blanda y que no daba cosecha y que siempre se encharcaba. Pero yo, la neta, no creo en eso. Hasta esa noche, que nos cayó una lluvia fuerte. Unos, unos días antes se retrasó todo, así que el patrón me dijo que me aventara ese tramo y me tocó hacerlo por la madrugada. Para adelantar, yo siempre he trabajado de noche. El tractor traía buena luz, así que me fui solo. El campo estaba muy oscuro. Me fui solo con el tractor y el zumbido del motor. Me arranqué en marcha y dije, vamos a trabajar. A eso de las 2, ya llevaba como 5 horas trabajando, bien concentrado, pero empecé a notar que la tierra se abría un poquito más de lo normal. Pensé que el sueño me estaba ganando en algún momento, pero no, yo estaba bien. Prendí un cigarrillo que llevaba. Mientras iba trabajando, me lo fumé y sentí que me lo fumé muy rapidísimo también. Empezaron a pasar pequeñas cosas así, pequeñas cosas extrañas, que yo realmente no le tomé ni importancia. Entonces dije yo, no, es un ángelus. Entonces los surcos se veían más hondos. Pensé que era el peso del tractor, que a lo mejor la humedad los aflojaba más. Pero justo cuando me bajé a revisar, escuché una voz bajita por la llanta del tractor. No sigas más, ya abriste demasiado. Yo la verdad me quedé tieso, pues yo no llevaba ningún compañero y en ese momento tu cabeza empieza a maquinar qué carajos es esto que está ocurriendo, pero lo piensas muy rápido. Miré alrededor con una lámpara que yo traía en la mano, pero las luces del tractor también estaban prendidas. Entonces, con el reflejo de la luz, yo podía ver exactamente el entorno del tractor y no veía nada, y lo más espantoso es que no sabía de dónde estaba viniendo la voz. Me estaba poniendo muy nervioso. No había nada ni nadie. Yo estaba solo en el campo y silencio. Pero al voltear al surco vi una mano saliendo de la tierra, una mano delgadita como de una niña. Los dedos se movían como si quisiera salir más. Yo la verdad me fui hasta de espalda. Me raspé las piernas, me subí al tractor sin pensar. Yo acostumbrado a subir el tractor rápido y me caí. Pero ahí no termina todo. Cuando me faltaba solo un surco, el último, las luces del tractor se apagaron de golpe. No fue que fallaran, fue como si alguien hubiera jalado el apagador. Y el problema no fue eso, el problema es que el tractor seguía prendido, pero solo se apagaron las luces. Y en esa oscuridad la voz volvió más fuerte y ahora más cerca, y me dijo, ya abriste la puerta y ahora te toca quedarte a cuidarla. No, compa, yo la verdad sí casi me hago en el pantalón. Sentí un frío por la espalda, pero no era el aire, era como si algo se me hubiera subido encima. No me tocaba, me atravesaba, era una presencia pesada, lenta. Yo estaba solo, pero yo estaba solo, pero no me sentía solo. Es terrible. Arranqué como pude sin luces a ciegas, me fui en línea recta hasta donde supe que estaba en la bodega. Cuando llegué me bajé y yo me desmayé. Y al otro día los mecánicos vieron que el motor no tenía ni una gota de aceite, pero el tractor había recorrido más de 3 kilómetros. Y desde ese entonces ese terreno quedó cercado, nadie lo toca. Y yo ya no duermo en el campo, ni tampoco trabajo hasta altas horas de la noche. Y cuando trabajo solo,
Pongo mi radio. Esta historia me la contó un tractorista veterano, de esos que ya huelen a diésel y tierra desde que te saludan. Lo conocí cuando fui a visitar a un primo en Veracruz, en una zona de cultivo donde el monte está bien cerca y los surcos se comen los caminos. Él se llama Domingo y aunque tiene el cuerpo curtido y la voz dura, cuando me contó esto, hablaba bajito como si aún le diera miedo que lo escucharan desde el campo. Esto fue allá por el 2017 en un rancho que nadie quería tocar. Le decían el pedazo del fondo, porque al final de un ejido que colindaba con un viejo camino abandonado, decían que allí, hacía muchos años, había un asentamiento antiguo, no de casas sino de gente que vivía en chozas aisladas, como si no quisiera que lo encontraran. Pero luego llegaron los tractores, las siembras, el progreso, y todo eso quedó sepultado, o al menos eso esperaban ellos. Domingo y dos compañeros más tenían que preparar ese terreno porque un ingeniero nuevo lo quería nivelar y sembrar sorgo. El pago era muy bueno, pero todos en el pueblo sabían que ese campo tenía unas cositas. Desde el primer día los motores no arrancaron, se descargaban las baterías, se reventaban las mangueras sin explicación, pero lo peor todavía no había comenzado. Hasta que llegó la segunda noche, Domingo se quedó a dormir allí en la caseta, porque vivía lejos, como un foco colgado de una extensión. A eso de las 3 de la mañana, el foco empezó a parpadear. Él pensó que era el cable, hasta que escuchó a alguien caminaba en el monte despacio. Se escuchaban unos ligeros pasos, y luego un pequeño ruido, así en seco, como si alguien arrastrara un costal lleno de piedras. Domingo se quedó con la lámpara, asustado, y vio una figura caminando entre los surcos, recién arados, pero no dejaba huellas. Esta figura que caminaba entre los surcos de los arados no dejaba huella, como si caminara por encima del suelo. Y lo que más lo espantó, parecía él mismo, la misma gorra, el mismo chaleco y la misma forma de caminar. Esto ya lo estaba espantando. A pesar de que él era un hombre rudo y muy varonil, no lo parecía ser porque la cosa se estaba poniendo espeluznante. El otro día no quiso decir nada. Pensó que era el dueño, pero en la tercera noche lo que vio lo hizo salir del tractor corriendo, en chanclas y encuerado. Estaba dormido, pero insistió que alguien se sentaba al lado suyo. No vio nada, hasta que volteó a ver por el retrovisor y vio que ahí estaba un hombre sentado detrás sin rostro, solo la piel lisa, como un cuero húmedo, sin ojos, sin nariz, sin boca, pero respiraba. Domingo jura que escuchó cómo respiraba fuerte, como sollozo, como si oyera su gemido, y se escuchaba como su miedo interior agitado. Se bajó corriendo entre la milpa y gritó al día siguiente. Se bajó corriendo entre la milpa, gritando. Al día siguiente lo encontraron dormido junto a la bodega con las uñas enterradas en la tierra, pero se fue sin chanclas corriendo. Ese campo jamás se sembró. El ingeniero que lo quería usar renunció. Dijo que su esposa soñaba con un hombre enterrado en la tierra, un hombre que le hablaba por los dientes desde abajo. Un sueño un poco extraño. Domingo no volvió a trabajar solo y cuando lo hace, nunca duerme en los campos, como acostumbraba hacerlo antes. Siempre lleva una radio vieja, sintonizada, estática. Dice que el ruido aleja a los que no son de aquí, o al menos eso es lo que cree él. Cuando estás solo en medio del campo, con la máquina apagada, todo callado, sientes que la tierra respira, pero no como algo vivo, no. Se siente que algo allá abajo te escucha y a veces te puede contestar en medio de la oscuridad y del silencio. Y ahí fue donde me di cuenta de que hay tierras que no están malditas, están vivas y no quieren que las despiertes. Al menos eso es lo que yo creo. Pero lo que vi esa noche me dejó aterrado y traumado. Me llamo Ernesto y esta historia es que le voy a contar. No me la voy a llevar yo solo hasta la tumba. La voy a compartir.
No me gusta hablar de esto porque desde que me pasó la gente me ve raro. Dicen que estoy como loco, que invento cosas. Pero los que han trabajado por años en el campo, como yo, saben que hay lugares donde la tierra ya no es tierra, es como una especie de cosa rara. Esto me pasó en el 2016, cerca de la Sierra de Durango, donde empieza a haber pura breña y monte cerrado. Yo trabajaba como operador de tractor en un rancho cañero. Había mucho lodo, mucho calor y de noche pura negrura. Ese año nos tocó limpiar un terreno que estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Dicen que allí antes hubo una milpa, pero que se la tragó el río cuando creció. Hace muchos años, hace como 30 años, dice la gente. Todo estaba lleno de raíces, como si el suelo no quisiera ser tocado. Una especie de terreno muy extraño. Yo acostumbrado a ver muchos terrenos sin importancia, puesto que cuando voy a trabajar, mi trabajo es romper la tierra. Una tarde el patrón me dice, te vas a ir solo con el masei viejo que tenemos, a emparejar el terreno. Nomás unas horas, luego mandamos a los demás. Me pareció raro porque pues yo siempre trabajo solo y pues trabajo es trabajo. Así que me llevé mi lonche, mi garrafoncito de agua de sabor, que nunca me falta. Y me arranqué a eso de las 5. La idea era darle hasta las 9 y luego regresar. Apenas eran las 6 cuando el aire se puso raro. No soplaba, solo como que apretaba. No sé, se puso un mero extraño el clima, como si la humedad te chupara por dentro. Un clima extraño, extraño. Pero no le tomé importancia. Así que fue cuando el tractor empezó a sonar distinto. Ligeramente escuché cómo el motor del tractor hizo un ligero cambio. Yo acostumbrado a escuchar los motores de los tractores, sé muy bien cuando empiezan a tener un desperfecto mecánico, un rechinido en seco como si algo se atorara en las ruedas traseras. Me bajé a revisar y lo que vi me dejó sin aliento. La tierra se había abierto, pero no como cuando el arado la parte. Era una grieta como si hubiera pasado un terremoto. Y adentro de la grieta habían cosas, unas formas raras como de caras. No me lo estoy inventando, le juro que los vi. Vi una expresión como si algo se hubiera quedado atrapado ahí. Me quedé con la boca abierta, me subí como pude, pisé el acelerador, pero el tractor ya no quiso avanzar. Se empezó a hundir. Yo no podía creerlo. No había lluvia, no había pantano, pero el masei se lo estaba tragando la tierra despacito, como si alguien desde abajo me empezara a jalar el tractor. Me bajé corriendo, dejé el tractor y me fui a pie. Me trompecé con ramas, me raspé la cara y me sangraron las manos donde me caí. Pero yo sentía que si me quedaba un minuto más, no regresaba. Cuando llegué al rancho, apenas podía hablar, me temblaban las piernas. Al día siguiente, fuimos con los demás y el tractor ya no estaba. Solo había un cráter negro, no tan profundo, pero con una textura extraña, rara, un lodo negro, todo feo, bien raro el terreno. A las semanas mandaron a traer maquinaria para escarbar y sacar el tractor. Y ahí fue cuando salieron los restos, unos huesos de niños. Llegó la policía, acordonaron el área, llegaron los forenses. Todo era extraño. Nunca supe si fue un accidente u otra cosa, si salió la noticia. No lo sé, pero en ese momento mi cabeza empezó a dar vuelta y un montón de cosas se me vino a la mente. Dije yo, tuve un montón de suerte que no me pasara otra cosa y mi patrón me corrió del trabajo.
Claro, lo sacaron, lo lavaron y todo, pero dijo que yo había tenido la culpa de haber echado a perder el tractor. Después me busqué otro trabajo, pero les aseguro que fue una historia muy terrible la que me pasó.